voy a grabar las voces, que es la parte que menos me gusta, porque siempre me ha costado manifestar como lo que hago en vivo, el micrófono, ya que uno generalmente en vivo el micrófono lo toma con la mano, el mismo retorno, el ruido hace que se escuche más brutal, y así que estoy bastante contento con el resultado. Las voces están bien contundentes, se escuchan gruesas y estoy feliz en realidad con eso. Las influencias que tengo yo como vocalista parten principalmente por Morbid Angel hace, no sé, 15 años atrás, y la otra principal influencia fue tratar de imitar las voces de Undercraft, que estaban en la death metal nacional. Esos son mis dos principales pilares de voces, y luego con el tiempo obviamente Dayside y los maestros de Cannibal Corpse fueron los que me fueron como moldeando. Igual es divertido porque a mí varias veces me han comparado con voces como de Black Dahlia Murder, siendo que yo no escucho estas bandas pero igual las encuentro buenas. Así que en este disco tomé la decisión de solo ocupar los guturales y no los gritos, porque me siento más cómodo, porque también con el tiempo la voz se va gastando y creo que la mejor performance que puedo dar es solamente con los gritos, y estoy contento. Le digo como otro sello a la banda y está bastante pesado. La banda ya llevamos 7 años y creo que con este disco vamos a lograr algo que nunca logramos antes, que es consolidarnos con el sonido, ya que si algo nos caracteriza a nosotros es que siempre como banda en vivo hemos entregado un buen show, hemos sonado brutales, siempre hemos recibido buenas críticas de gente que solo nos veía por MySpace y nos escuchaba, y cuando nos veía en vivo decía que era otra banda. Eso era en parte porque no teníamos los equipos para sonar así en los discos o el dinero. Pero a partir del EP de Human Nature hacia adelante, creo que el sonido que logramos en vivo es muy parecido a lo de que estaba logrado en el disco. Sobre todo hoy en día que en vivo tenemos equipos que hemos comprado para sonar mejor, para las guitarras, bajo, batería. Así que si algo me tiene contento este disco es que el sonido que se logra es el que estamos plasmando en vivo. No van a decir que es una banda de estudio, sino que se van a dar cuenta de que es una banda de estudio y en vivo. Una de las particularidades de este disco es que yo, si bien siendo uno de los fundadores de la banda con Alberto, no participé tanto como en el primer EP de Elegant and Merciless, porque dejamos un poco que se integraran los nuevos músicos. Rodrigo se integró muy bien en las baterías, aportó mucho. Creo que una de las principales influencias de este disco, a diferencia de los anteriores, es que se nota los cambios de rítmica, están mucho más pesados los temas, y esto es por Rodrigo. También la incorporación de Marco al bajo ha ayudado a refrescar un poco los sonidos, porque tiene una influencia muy distinta a la de nosotros. Al tener 18 años, nosotros casi 10 años más que él, se nota que tenemos influencias distintas, pero que vamos para el mismo camino. Bueno, y Rodrigo Leiva partió con nosotros, entonces su integración no ha sido nada nuevo. Tocó baterías con nosotros a partir del 2005, luego tuvo una salida a la banda y volvió como guitarrista, así que la integración de él no era nada nuevo. Creo que eso se plasma en el disco, a diferencia de los otros que yo con Alberto prácticamente nos sentábamos y entre los dos veíamos los riffs, las baterías. Ahora fue un trabajo conjunto de hacer ensayos que nos tomamos todo el año pasado y el verano del anterior también en componer este disco y en lograr lo que tenemos hoy en día. Con respecto a la producción del disco, la tranquilidad de trabajar con Eric Martínez de Symmetry Records. Él sabe el sonido que queríamos, trabaja muy dedicadamente, está trabajando con muchas bandas, logrando muy buenos resultados, y creo que él se esmera en este trabajo en que es de él. No solo como productor de nuestro disco, sino que también como parte de Sicario, porque así lo consideramos todos. De hecho, le hemos dado la libertad de hacer sugerencias. A mí me ha ayudado mucho en las voces. Yo, como lo dije anteriormente, no me siento muy cómodo grabando voces porque no es algo, no sé, me gusta lo espontáneo en vivo, y estar repitiendo todo eso a mí no me gusta mucho, pero con él me ha ayudado en la rítmica, con la pronunciación, así que estoy bastante contento del trabajo con Eric. Y bueno, quiero invitarlos a todos a que compren el disco cuando salga, que va a salir por medio de Australian Records, que es un sello que se la está jugando por todos nuestros músicos nacionales, sobre todo en el metal, trabaja con metal. Y escúchenlo, déjenos las críticas, para nosotros es importante escuchar su opinión, si les gusta o no. Pueden hacerlo en las redes sociales como Facebook, MySpace o nuestro principal canal, que es www.sicario.cl, así que los invito a todos a escuchar este disco y váyanse a la mierda.